El canal Graphite suele centrarse en la exploración urbana, incluyendo viajes tranquilos a lugares olvidados donde la historia se ha dejado a la deriva, pero el 21 de abril de 2021, lo que comenzó como una simple exploración nocturna, se convirtió poco a poco en algo mucho más inquietante. Horas antes, el tiempo había sido malo, la lluvia y el viento habían empapado el suelo, y por un momento pareció que el viaje no se realizaría. Pero al anochecer, la tormenta amainó, y los exploradores decidieron salir de todos modos. Su destino era una antigua zona de entrenamiento industrial, donde, según los rumores, se encontraban aviones abandonados. Ellos no estaban seguros de si el rumor era cierto o no, pero la curiosidad fue razón suficiente para comprobarlo. Mientras caminaban por el campo húmedo, el suelo crujía bajo sus botas y el aire aún olía a lluvia. Equipos oxidados, rieles rotos y escombros dispersos sugerían que la zona había sido muy utilizada en el pasado. A lo lejos, divisaron una pequeña estructura abandonada cerca de varias depresiones extrañas en el suelo, agujeros profundos que parecían antiguos pozos o fosas de mantenimiento. Глубоко, ребята, очень глубоко. Не, тут метров, наверное, такие 5 как минимум. Это, видимо, какие-то либо отстойники. Хрен его знает. Ну, явно не бункер, это, короче, что-то с водой связано. Хотя, может быть, кто его знает, может какой-то... Бутылок. Видишь, бутылок. Ну, это, наверное, вход оттуда А ну, сюда. светани. Грязи, фу, капец. Вот, ребята, смотрите, сколько бутылок. ¿Здесь есть кто-нибудь? Al principio, el lugar parecía tranquilo, pero cuanto más se acercaban, más peligroso se volvía. Docenas de agujeros ocultos se extendían por el campo, algunos llenos de agua oscura y otros parcialmente cubiertos de hierba. Muchos eran casi invisibles hasta que uno se paraba justo al lado. Un paso en falso podría haber provocado una caída de varios metros. A pesar del peligro, siguieron adelante y cerca del edificio abandonado, divisaron una estrecha abertura que conducía a lo que parecía ser una cámara subterránea. La entrada estaba rodeada de escombros, botellas viejas, basura y señales que indicaban que otras personas la habían visitado antes, pero en la oscuridad algo les llamó la atención. Подожди, туда. Вон какие-то наушники. Да. О, тут есть кто-нибудь? Отзовитесь. Потому что мы будем сейчас спускаться. Слышите? О! Там что-то лежит. Как шнурок, видишь вот это? Ну это наушники. Наушники. Да. Не, вот, а вон дальше, видишь? Al principio, solo parecía una forma oscura tirada en el suelo, tal vez una bolsa o un montón de ropa que alguien había dejado atrás, pero el contorno no parecía del todo correcto. О, мужик! Мужик! Алло! Ты видишь? Llamaron a la cámara, preguntando si había alguien allí. El lugar permaneció en silencio, y para ver mejor, bajaron una cámara con linterna incorporada y dirigieron lentamente la luz hacia la figura. Это придется точно звать. Да. Отзовитесь! Так, только башка, чтобы твоя не мешала. Давай, давай. Попытайся осветить. A medida que la luz se extendía por el suelo, comenzaron a aparecer detalles, calcetines, pantalones, una figura que parecía inconfundiblemente humana, y por un instante se preguntaron si se trataba de un maniquí o de algún tipo de broma. Los lugares abandonados suelen atraer sorpresas extrañas como esa, pero cuanto más miraban, más difícil les resultaba ignorar lo que veían. Algo andaba muy mal, y en lugar de bajar ellos mismos, retrocedieron y llamaron a la policía. Poco después, llegaron los agentes y examinaron cuidadosamente la abertura
antes de traer a los rescatistas con el equipo necesario para llegar al fondo sanos y salvos. Cuando los rescatadores finalmente descendieron a la cámara, se confirmó la verdad. Да, мы нагнулись, посмотрели, там видно ноги. Ну, сейчас спуститесь, посмотрим. Что там? Здравствуйте. Что у вас тут носило, пацаны? А мы любители острых ощущений. Так нам было за них спуститься. Да. Да, мы хотели. Есть. А? Есть. Есть? Ну, Не-не-не. А як? А далі? Що? Далі витягуй. Просто? О, що? Я не потрогаю його. Не хочеться щось? Палку подимай. Давайте фонарик. Що, нав'язуйте на палку. Нав'язуйте. Пускай палку вверх. Палку пускай. Ниже, пальці. Палку пускай. Ниже, по під ноги. Все, поднимаем. Еще туда давай, щоб голову ему не разбить. Братан, давай. Єсть. Та жесть. Оце з палкою було плохо. Бачиш, як я прикрив? Я застрягаю. No era un maniquí, era un cuerpo. Viendo eso, a los exploradores les quedó una idea grabada. Si hubieran bajado primero sin revisar, habrían encontrado el cuerpo solo en la oscuridad de aquel pozo subterráneo abandonado. Todos conocemos el canal de YouTube de Urbex Hill. Se especializa en aventuras en solitario por algunos de los lugares más peligrosos y abandonados de Cleveland, pero en un video publicado el 25 de enero de 2026, Chris lleva a los espectadores al interior de la histórica escuela Mount Auburn, donde lo que encontró en cámara no era visible hasta que revisó las imágenes posteriormente. Desde el comienzo del video, la atmósfera es tensa, mientras que disparos resuenan en la noche. Chris entra con cuidado al edificio, señalando de inmediato las escaleras oxidadas, los pisos débiles y las lámparas rotas que cuelgan del techo. Cada paso debe darse lentamente porque la estructura parece estar en ruinas y ceder en cualquier momento. A medida que se adentra en el edificio, el peligro se vuelve aún más evidente. These stairs look crazy. How does that even happen? You gotta like stay on the edge of the stairs to make it up. You're not gonna make it up that way. Las escaleras están deformadas e inestables, lo que lo obliga a moverse con cautela. Lo que antes eran aulas ahora están vacías y sin vida, algunas todavía llenas de computadoras destrozadas, recordatorios silenciosos de los últimos días de la escuela antes de que fuera abandonada. They're all rusted out. That's crazy. How did that happen? I don't know, guys. It's the auditorium.
behind you. Look at the floor. Pero el edificio no está completamente en silencio. Mientras explora los pasillos, de repente empieza a oír ruidos extraños que vienen de algún lugar del interior. What is it? I know this camera better pick that up. That's weird. It's a weird noise echoing. Al principio, es imposible saber qué los causa. Podría ser otra persona, un animal callejero o simplemente el viejo edificio asentándose y moviéndose con el paso del tiempo. Aún así, la incertidumbre hace que la situación sea tensa y cuanto más se adentra, más extraña se vuelve la atmósfera. You hear that? Dude. Yeah, somebody might be here, dude. That's a lot of noise. What the fuck? It almost sounds like it sounded like talking. I don't know. What's that? What the hell? There's a lot of noise in this school. What the fuck? I bet barely people explore this place. This place is crazy. A pesar de los riesgos, continúa explorando la escuela, moviéndose lentamente de un piso a otro. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a contar una historia diferente. What? Bro, the light just cut off. Are you serious? I hate this light. Let me get the hell out of this school. Finalmente, después de terminar el recorrido, Chris revisa las grabaciones capturadas por varias cámaras y es entonces cuando nota algo extraño. Ciertas sombras y formas aparecen solo desde ángulos específicos. Algunas figuras parecen moverse justo fuera de la vista, desapareciendo en el momento en que él las mira directamente. Podrían ser efectos de luz, distorsión de la cámara o simplemente la imaginación rellenando los huecos. Pero al ver la grabación, el edificio resulta aún más inquietante que en persona. Oh my God, these stairs aren't any better. Jesus Christ. Oh my God, bro. This crazy school is crazy. This crazy school is crazy. Al final del video, una cosa queda clara. La escuela Mount Auburn demostró una cosa. A veces, los momentos más inquietantes no son los que notas en persona, son los que esperan en las imágenes. El canal Ivanchik presenta principalmente exploraciones en solitario de edificios abandonados.
aunque en un video subido el 14 de mayo de 2019, entró en un edificio abandonado que parecía haber estado vacío durante años. A primera vista, el edificio ya se veía muy descuidado. Las ventanas estaban rotas, partes de la puerta se derrumbaban y grandes secciones del exterior estaban cubiertas de grafitis. Она вся косая. У Иванчика обнова, он купил шок. Теперь будем бомжей пугать шокером. Так, что здесь? Пустота. Era evidente que el lugar no había sido completamente olvidado. Sin duda, alguien había estado allí antes, aunque oficialmente ya nadie viviera allí. Al entrar, el ambiente cambió de inmediato. El edificio estaba casi completamente en silencio, con polvo y escombros esparcidos por los pisos. Так. Особо ничего интересного, походу. Треугольники. По углам. Ботинок. Это типа кладовка, наверное, была. Да, это кладовка, там полочки. Так, здесь уже темно. La mayoría de las habitaciones parecían haber sido despojadas de cualquier objeto de valor hacía mucho tiempo. Viejos armarios permanecían vacíos contra las paredes y objetos rotos estaban esparcidos como si alguien hubiera entrado y se hubiera llevado lo que pudo. Mientras se movía lentamente de habitación en habitación, apuntaba la cámara a pequeños detalles que dejaban entrever el pasado del edificio. En una de las habitaciones, un viejo calendario aún colgaba de la pared. El año impreso era 2017, lo que sugería que el lugar podría no haber estado abandonado tanto tiempo como parecía. Aparte de eso, no quedaba mucho dentro. Чемодан пустой. Бляха-муха. Толчки. Пау. Дверь палкой забита. Там выход на улицу. Las habitaciones estaban casi vacías, con solo algunos escombros y grafitis cubriendo las paredes. Finalmente, decidió subir para ver cómo era el segundo piso, al igual que el primer nivel. El piso superior estaba lleno de muebles rotos y basura esparcida. Al principio, la exploración parecía rutinaria. Entonces, sucedió algo inesperado. Идите сюда, пообщаемся. Ну, я слышу, выходите. Нифига, полный баллон. Так что, выходим, нет? Блин. Туда не пройти, ребят, потому что здесь завал. Там, короче... Там кто-то. И там кто-то. Мася, стой там. Вот здесь, короче, кто-то есть, походу. Или нет? Это кладовка. Значит, там. Mientras caminaba por uno de los pasillos, oyó un ruido cerca, pero le pareció diferente. Se detuvo para asegurarse, llamó y casi de inmediato, una voz respondió. Un momento después, un hombre apareció de una de las habitaciones, revelando que alguien había estado dentro del edificio todo el tiempo. Не понял? Здравствуйте. Да подождите, мы с хорошими целями. Я хочу вам сказать кое-что. Все, уберите. Все, нормально. У меня шокер. Короче, чего вы так пугаете, бля? Я опасался. Здесь кучу наложил. Трещу. А вы что, здесь живете? Я, короче, блогер. Мне надо походить, поснимать заброшку. Одобряете? Одобряю. Все хорошо. Вы здесь один? Ты никуда слышишь? Не-не-не. Я слышу то, что там кто-то есть, думаю, кажется... Мы тоже думаем, кто такой. А там что, кто-то есть? Ну, там девушка, да, и... Por un breve instante, la situación se tornó tensa. Ninguno de los dos parecía esperar el encuentro y el silencio en el edificio. Adquirió un peso diferente,
Intentando calmar la situación, el explorador explicó que estaba grabando un video y simplemente explorando el lugar abandonado para su canal. Tras una breve conversación, la tensión disminuyó ligeramente. El hombre no parecía agresivo, pero era evidente que probablemente llevaba un tiempo dentro del edificio. Кстати, Ужан, вот чтобы туда пройти, тебе лучше вон первый подъезд. Вот, ты так не обойдешь, тебе придется обернуть, ну, выйти через тот ход, Ага. вот, и обернуть, как бы, и он там пройдет. И поснимать. Хорошо. Всё. Ну, давай, удачи тебе. Все, На спасибо. пятерке, как говорится, учись. Спасибо. Я просто знаю, что ходит наркоман, как бы, вот такое. Понял. Вот. Ну, видел он окно в уши, блин. Вижу. Вот, как бы они... Ну, давай, удачи тебе. Все, спасибо. Para no tentar a la suerte, el explorador decidió que lo mejor era salir del edificio, en lugar de seguir adentrándose. El 13 de septiembre de 2025, el youtuber Sanborn Construction Group y un amigo fueron enviados a inspeccionar una casa abandonada en Detroit en nombre de un inversor de otro estado. Era un trabajo, entrar, evaluar la propiedad, informar, bastante simple. Pero lo que encontraron te dejaría tan impactado como a estos exploradores e incluso, justo antes de entrar, sabían que no era una casa común. Todo en ella parecía sospechoso. All right, so we're back at another property for a client of ours. They are out of New York. They found this one. They said, let's write it up. Let's get an estimate on it. We know their budget. I'm pulling up. I see all the windows are gone, front, back, side. That's before we even get inside. So let's see how we look inside. It's your burner phones, Brandon. Oh, yeah? I don't know about the batteries, though, if those are worth taking. Well, batteries are definitely worth taking. You can see already, even the steps. We're not even in yet, Steps, right? windows, siding, landscaping. You don't think you could keep this siding? This is by far one of the biggest weeds I've seen this year. Detroit loves it. Pero, aunque sabían que este edificio ya estaba designado como peligroso, cuando entraron, al principio no vieron nada incriminatorio. This was probably a room. They instead opened it up and made this all one big room. It's been designated as a dangerous building. Oh, has it really? So they might want to knock it over, huh? Usually dangerous building will eventually hit the demo list. They'll just knock it over because kids or whoever could come in here and get themselves hurt. This is some of that fire from upstairs. Oh yeah, so there's a fire upstairs, or there was a fire upstairs, and we'll show you guys that, but obviously they started ripping down a little. Entonces lo vieron. Un arma de fuego pequeña a plena vista en el suelo, ningún intento de esconderla, ninguna explicación para ella, simplemente allí, como si alguien se hubiera ido a toda prisa y nunca hubiera regresado por ella. Connor. What? It's a real... Is that really? It's not a cap or anything? Well, you feel it. Oh yeah, that's real. Just be careful. Don't shoot yourself. There's gotta be a way to open it, but I don't see like any form of a release. My is way newer than that. There's so I another don't know one how over here. this works. There's another one. Probably just... Think this is someone currently living here? I don't. Los exploradores no perdieron el tiempo en informar al 911 lo que acababan de encontrar. I'll call the cops. Charlie 911, what is the actual emergency? We're a contractor working in an area. We just entered a dwelling for the first time. We found two hands in the house. We're at... What cross street are they? It's Rossiter and Kelly. Rossiter and Kelly. And what's your name? My name's Frank. Thank you. I have police requested. Thank you. You never know. They could be part of a previous crime. They could be just somebody stashing them to come back later and get them, because when you look through here, there's burner phones that Frank's found. Finalmente, llegaron los policías y los interrogaron mientras inspeccionaban la casa. You can just tell it's in a general state of disrepair, right? Ceiling's gone, roof's got some issues. We can show you outside. It needs a new roof, needs windows, needs flooring, needs electrical, because everything's been stripped. Same here. I mean, that looks decently new. So at one point they might have run new HVAC in here, but they took out this, which is where your door would go. So typically this would be a bedroom with a door, but you can see right here, that's a little bit of the evidence of the fire. You see how black that is? There was more fire in here too, which we'll get to, but you can see just a little bit of smoke damage. Okay, cops are here. So we're gonna go outside and deal with that. Hello. We're over here checking on a house for an investor, and I turned over some clothing and found two hands on it. Okay. I'll show you where they're at. I mean, I'm filming the reel. I don't know anything about this. I got you. How you guys doing?
Good, how are you? Yeah, I mean, first I thought it was a pop or something, but they're too heavy to be toys. I'm assuming they'll take it back to the shop. From there, they'll do some kind of test on it, fingerprint or bullet or something, I don't really know. See if it's linked to anything that they have open in their system, I would guess. I'll be right back. All right. Why are all the neighbors out here staring at us? Sandboard in trouble. I'm surprised, honestly, it's the first we found. I found a shot. Oh, that's true. I wasn't there for that one. No. But with the amount of time we've spent doing this and the amount of houses we've done, I'm surprised this is... I wonder how many we've scooped up and thrown away. And not noticed? Yeah. Who knows? I mean, when walls come down and stuff. And that was tucked in a wall, wasn't it? Yeah, I thought so. Imagínate que se hubieran guardado el arma en el bolsillo o simplemente la hubieran pateado y hubieran seguido caminando. Dos hombres solos en un edificio abandonado en Detroit tocando pruebas en lo que bien podría haber sido la escena de un crimen. Podría haber estado cargada, podría haber estado relacionado con algo mucho peor, oculto en otra parte del edificio. En el momento en que lo recogieron, se convirtieron en parte de la historia que escondía esa casa. El canal Wooden City suele documentar tranquilos paseos por antiguos edificios de madera en los alrededores de Arenelk, pero en un video subido el 26 de febrero de 2026, el explorador visitó uno de estos edificios ubicado en Mishcherkogo. La casa ya había sido oficialmente abandonada y desalojada. Desde afuera, se parecía a muchas otras estructuras de madera antiguas de la zona, silenciosa y deteriorada tras años de abandono, pero en cuanto entró, quedó claro que el edificio llevaba mucho tiempo vacío. Las puertas estaban rotas, parte del interior destrozado y un viejo armario medio abierto contra la pared, con los estantes casi vacíos. Wow, this is a shared kitchen. Apparently there was a big stove. And here are the toilets, right? Toilets. The smell is appropriate. What is written? Ah, I don't understand. It's somehow quieter. Okay, let's move on. It's closed here, logically. Al adentrarse más en el edificio, pasó junto a lo que parecía ser una cocina compartida de hace años. Mientras seguía explorando las habitaciones una por una, comenzaron a aparecer pequeños detalles que insinuaban el pasado del edificio. Durante un rato, la exploración continuó, pasando de habitación en habitación por la estructura abandonada. Entonces, mientras recorría uno de los pasillos, el explorador notó movimiento en una habitación cercana. Great. Al principio, no tenía claro qué era lo que veía, pero al acercarse, se dio cuenta de que un hombre yacía dentro. El hombre parecía tener unos 40 años y se veía extremadamente débil. Estaba temblando mucho y envuelto en capas de ropa, claramente tratando de mantenerse caliente en el edificio helado. El olor a alcohol era fuerte y era obvio que había estado bebiendo. What? I'm freezing. What are you talking about? I'm being rude. Maybe I should call you soon. Buy some vodka, please. Dude, vodka will warm me up. Warm me up. Cuando el explorador le habló, el hombre pidió inmediatamente alcohol, diciendo que era lo único que podía ayudarlo a entrar en calor. La petición resultó inquietante, sobre todo teniendo en cuenta su estado. En lugar de acceder, el explorador le dijo que le llevaría agua y le sugirió que llamara a los servicios médicos. Come on, I look the same. I do. Take some vodka. No,
I'm not buying you vodka, man. This is a one-way trip, man. You understand? Saliendo del edificio por un momento, el explorador fue a una tienda cercana y compró agua y pan fresco. Pero incluso entonces, el hombre siguió pidiendo vodka, repitiendo que se estaba congelando y que el alcohol le ayudaría. No vodka. I was here. I know where. I know where. Here, have some water, have a drink and eat some bread. Fresh, even hot. That's it. Bro, Please, I'll come myself. where are you going? Where are you going? Stas, he's selling from his apartment. Bro, that's it. Here, eat, drink, get some rest and... Preocupado por su estado, el explorador finalmente contactó a los servicios de emergencia e informó que había un hombre dentro de la casa abandonada. Tras la llamada, salió de nuevo al aire invernal. Las tranquilas calles de Aranjelk parecían casi apacibles en comparación con lo que acababa de ver dentro. Explorar edificios abandonados suele revelar objetos olvidados y habitaciones vacías, pero en este caso, el descubrimiento más inquietante no fue el edificio en sí, sino darse cuenta de que alguien había estado viviendo allí sin que nadie lo supiera. En otro encuentro publicado por el canal Urbex Hill el 9 de febrero de 2026, Chris se dispuso a visitar algunas casas abandonadas en East Cleveland. Lo que comenzó como una exploración rutinaria pronto demostró por qué algunas puertas son mejor dejarlas cerradas. La primera parada del video fue la histórica Casa Dow, un gran edificio que data de 1904. A lo largo de los años, la casa pasó por varias etapas diferentes hasta el año 2000, pero después de que cerró como guardería, el edificio quedó abandonado y poco a poco comenzó a desmoronarse. Para cuando Chris llegó, el lugar parecía casi irreconocible comparado con lo que debió haber sido alguna vez. Las ventanas estaban rotas, faltaban partes de las paredes y los escombros cubrían los pisos en casi todas las habitaciones. Secciones de la casa se habían derrumbado por completo, dejando agujeros donde antes estaba el piso, caminando por el edificio. Chris intentó imaginar cómo podría haber sido décadas atrás. En un área, la distribución sugería que alguna vez pudo haber sido parte de la guardería. It's supposed to be like a daycare.
Aunque la mayor parte de la habitación estaba destruida, aún se podía percibir que había sido un lugar para niños. Sin embargo, en medio de la exploración, ocurrió algo inesperado. Hear that? Sounds like people screaming outside. Después de salir de la casa, Chris continuó su recorrido por el vecindario para inspeccionar otras 2 casas abandonadas cercanas. A diferencia del edificio histórico, las casas parecían haber sido abandonadas mucho más recientemente. En cuanto entró en una de ellas, el aire se llenó de un olor fuerte y desagradable. La basura cubría los suelos y, esparcida por las habitaciones, había señales de que alguien se había alojado allí. It's a wig. Look how fresh this bed looks. It's kind of strange. Moviéndose con cuidado por la casa, Chris esquivó tablas rotas y montones de escombros, mientras la cámara se movía por el suelo. Algo más empezó a destacar. There's a bone right there. What the There's another bone. There's so much shit on this floor. El olor en la habitación se hacía más fuerte cuanto más se acercaba. Entonces, finalmente, la fuente del olor se hizo evidente y en un rincón de la habitación yacía algo que horrorizó a Chris. Oh my God. Look at that. Oh, oh it fucking reeks. Oh my God. That scared out of me. Oh, it's a dog. That's why it smells so bad. That's sad. El descubrimiento explicaba el terrible olor que llenaba la casa. Parecía que el animal había muerto allí hacía algún tiempo, dejando tras de sí una escena a la vez inquietante e inesperadamente triste. I would explore the basement, but it's a big spider right there. And oh shit, something's down there. Probably a dog. I'll get the fuck out. Fuck that.
Cuando decidió explorar la siguiente casa, no sabía que lo que estaba a punto de suceder sería aún peor. Oh my God. Someone's smoking crack in here. I can smell it. This is nasty. There's dog shit everywhere. This is the drug table, obviously. Like crackheads and prostitutes and shit use this place. This is awful. Oh my God. It's crazy to think that people stay in here. Like homeless people, I mean. Chris decidió que ya había explorado suficiente por su parte, así que rápidamente salió y mientras dejaba atrás el vecindario, una cosa quedó clara. Lugares como estos a menudo parecen vacíos desde afuera, pero una vez que entras, nunca sabes realmente lo que te vas a encontrar esperándote en la oscuridad.